El siguiente comando que vamos a ver hoy es simetría. Simetría lo tienen abajo de girar, tienen la opción de simetría y el icono, si se fijan, es un triángulo, una línea y un triángulo del otro lado que está invertido. Y lo que hace simetría es específicamente esto, es copiar un objeto ante una pared o espejo virtual, yo les digo. En realidad lo que hace es generar una copia inversa del objeto que tenemos. Por ejemplo, si yo selecciono este objeto, ¿sí? Vamos a seleccionar el objeto. Y yo quiero una copia de este objeto, ¿sí? Quiero una copia de este objeto, por ejemplo, aquí arriba, ¿sí? Yo vengo, por ejemplo, lo selecciono, elijo simetría. La máquina me pregunta que le especifique el punto, ¿sí? El punto o una línea de simetría, que es lo que yo les digo a ustedes que es como si fuera un espejo. Esta línea que yo coloque acá, ¿sí? Yo por ejemplo voy a hacer un clic acá y voy a hacer un clic acá, es como si fuera entonces lo que les estoy diciendo, como un espejo que está reflejando del otro lado exactamente, no solamente el mismo objeto, sino la misma distancia al espejo, ¿sí? Si se fijan, hagan de cuenta que esto que yo estoy trazando, esta línea es el espejo, ¿sí? Si existe una distancia entre esta línea y el objeto, ¿sí? Como acá, también va a existir entonces una distancia en mi objeto espejado, desde esta línea para el otro lado, ¿sí? Y fíjense que según como yo mueva, ¿sí? Como cambie el ángulo, es como espejo entonces yo este objeto. Voy a hacer un clic ahí y automáticamente tengo espejado el objeto. Me va a preguntar si yo quiero los objetos originales, este objeto, si lo quiero eliminar, si le pongo sí, lo elimina, y si le pongo no, mantiene los dos. Lo que me permite a mí entonces es espejar, por ejemplo, ahora si yo quiero, selecciono estos dos y puedo venir a simetría y indicar dónde quiero ahora el punto para espejar. Puedo agarrar y decir, bueno, que quiero que sea este punto y este punto, por ejemplo, y me pregunta si los quiero borrar, le pongo no y tengo espejado eso así. Voy a hacer control Z. Voy ahora a ejecutar el comando simetría, pero con atajos de teclado, que es sí. Sí es simetría, ¿sí? S-I, simetría. Hago un clic encima, selecciono los objetos, ¿sí? Selecciono los objetos, barra de espacio, y ahora tengo que entonces colocar el punto de simetría. Supónganse que hago clic aquí y hago clic aquí. Y si se fijan, me hizo la simetría, le voy a poner que no, y ustedes no ven nada, pero si yo selecciono dos de estos objetos y con desplaza los muevo, ustedes van a ver que sí los había copiado, ¿sí? Había hecho simetría sobre sí misma, ¿sí? Eligiendo esos puntos. Voy a, quizás para que se entienda un poquito más, deformar esto para que se entienda por ahí un poco mejor. Si yo selecciono entonces estos dos objetos y ahora escribo sí, ¿sí? Presiono enter, puedo elegir cualquier punto como estos dos y copiarlos entonces del otro lado, ¿sí? Esto es básicamente lo que hace entonces simetría. Me sirve para espejar una geometría de el otro lado, ¿sí? o en otra parte espejada, ¿sí? Invertida. Es muy útil, es súper útil a la hora de modelar, para que nosotros modelemos nada más, sobre todo en los objetos que son iguales de ambos lados, o sea que tienen una forma que es geométrica y es repetitiva, para que modelemos solamente una mitad y espejemos el resto. O sea, por ejemplo, si yo dibujo un jarrón, ¿sí? Yo dibujo la mitad del jarrón y la espejo del otro lado y tengo el jarrón completo. Por decir un ejemplo, ¿sí? Cualquier cosa que sea simétrica, yo voy a dibujar siempre la mitad, me voy a ahorrar la mitad del trabajo y la voy a espejar del otro lado, entonces, para obtener el total de la geometría que estoy modelando. Esta es la función más básica que tiene simetría dentro de AutoCAD, y es un comando que van a usar mucho. Yo por lo menos lo uso muchísimo. Y nos vemos en el próximo video, que donde vamos a ver cómo utilizar escala.